Dios te bendiga siempre. La paz en nuestro Señor Jesucristo sea contigo y todos los tuyos. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores, porque es eterna su misericordia. Qué alegría, qué bendición, que el Señor que nos da la vida, en la vida nos regala su Santo Espíritu a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, Dios salva, Navidad, tiempo de amor, tiempo de paz, un tiempo que debe marcar toda la eternidad y marca la eternidad de nuestra vida. No es una fecha, es el evento, es el acto del amor de Dios que nos guía, que nos ilumina, que se derrama en nuestras vidas. Un Dios que siendo infinitamente grande, infinitamente eterno, se hace pequeño para darse a conocer. En nuestra humanidad se hace igual en todo a nosotros, excepto en el pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Hermano y hermana, nosotros, nos dice la palabra de Dios en el mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 19, no sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo. No se puede celebrar la Navidad solamente en lo exterior, porque terminaríamos resacados y no bendecidos. ¿Qué es la resaca? No sé de dónde, en qué país tú puedes estar escuchando este mensaje de Dios. Pero en Santo Domingo, en República Dominicana, de donde vengo, donde nací, donde Dios me permitió nacer, una resaca es cuando una persona empieza a tomar alcohol o a ingerir bebida o a llevar una vida desorganizada y al día anterior resulta que en vez de sentirse bien, se siente vacío. Le hablo un testimonio vivo de esto. Entonces el Señor ha querido y querrá que nosotros siempre nos dejemos iluminar por esa luz. Hay muchas personas ahora mismo que están en el afán, que están en el desorden, que están en la ansiedad de lo exterior y no se detienen, no se sientan. Pero no solamente sentarse físicamente, sino contemplar en su interior qué está aconteciendo en nuestra vida, qué ha acontecido en nuestra vida, en la historia, qué acontece y qué acontecerá. Ese Dios que vino en Jesús, viene a nuestras vidas y vendrá en su última y definitiva venida, la segunda, la parucía, para juzgar a vivos y muertos. Vino porque lo celebramos, la Navidad. Viene porque nos visita en la palabra, en el aliento de vida, de muchas maneras, en los sacramentos. Ese es el Dios que también vendrá a juzgar a vivos y muertos. Hermano, vamos a escuchar esta palabra que el Señor nos permite en la vida, hermano y hermana, que nosotros meditemos. Yo sé que mucha gente no está atenta al compartir que diariamente, y es natural en el aspecto de que tenemos que, eso que se siembra en nuestro corazón, de la gracia de Dios, tiene que dar vida, tiene que dar fruto en nuestra vida, y parte de eso es el compartir en familia, de disfrutar en familia, pero no se nos puede olvidar que nosotros no somos del mundo, estamos en el mundo, pero sí hemos sido elegidos por Dios dentro del mundo. Entonces tenemos que meditar, hermano, tenemos que, y siempre, bueno, a veces me llega ese ejemplo, ¿no? De ese niño que el papá quiere agradar y el niño cumpleaños y el papá averigua qué quiere el niño, qué le gustaría al niño recibir en su cumpleaños. Y el niño se antoja de un juego, de un juguete. Vamos a poner un Transform. Es una anécdota, pero nos ayuda, hermano, a entender esto. Y el papá le compra el regalo al niño. Pero el papá, en su buena intención, de pronto tú has escuchado esta reflexión, esta anécdota. El papá, en su buena intención, le dice a la joven de la tienda que le envuelve el regalo en papel de Mickey Mouse al niño. Entonces, cuando el papá llega a la casa con el regalo, el niño ve ese regalo de lejos y empieza a brincar
y agarra al papá por la pierna y el papá entra con el regalo y el niño muy aferrado a su papá, alegre. Y el papá le dice, mira, el regalo que tú tanto anhelas te lo traje de cumpleaños. Y el niño se queda viendo el papel de Mickey Mouse. Cuando la joven le preguntó al papá que si quería que envolvieran el regalo, el papá le dijo, sí, envuélvelo en la tienda. Pero entonces la joven le dijo, ¿y de qué papel le gustaría que le envolviera el regalo? El papá recordó que el niño era muy entusiasmado, muy emocionado con lo que el personaje de Mickey Mouse, y envolvieron el regalo de ese papel. El niño, con la ternura de un niño, ¿sabe cómo son los niños cuando quieren cuidar algo? Empezó a destaparlo de manera, con esa ternura del niño, sin romper el papel por ninguna parte. Y se fue mirando el papel de Mickey Mouse y se fue a su cuarto y se quedó dormido con el papel de Mickey Mouse y dejó el regalo encima de la mesa. La Navidad es permitir que el Espíritu Santo nos ayude y nosotros dar ese paso a abrir el regalo. No a tapar al que cumple años con los regalos, a Jesús. Hay que disfrutar, hay que celebrar, pero hay que sentarse a ver qué celebramos. Y la palabra de hoy, en la segunda lectura, en la carta de Pablo a los romanos, nos habla referente a esto, de lo que nosotros hemos recibido en el tiempo que hoy celebramos, y que hoy celebramos en nuestra fecha, hermano, pero que es un evento que marca toda nuestra vida, que marca la eternidad en nuestra vida. Vamos a ver qué nos dice, o vamos a escuchar qué nos dice la carta de Pablo a los romanos. En el capítulo 16, versículo del 25 al 27. La palabra de Dios se proclama, se lee, se medita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, aquel que puede darles fuerza para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo, conforme a la revelación del misterio, manteniendo en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio entero de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Al Dios único, infinitamente sabio, démosles gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos, aquel que puede darles fuerza para cumplir el evangelio, aquel Cristo Jesús, no podemos nosotros ponerlo a un ladito. Tiene que ser el centro en todo. Tiene que ser el centro en todo. Para que haya Navidad eterna en nuestra vida, tenemos que poner a Jesucristo como centro de nuestra vida, hoy y siempre. El evangelio que yo he proclamado en este rinconcito de bendiciones, homenaje espiritual, no se proclama, no se habla de palabra de hombre, sino la palabra de Dios hombre en nuestra vida. El poder de Dios. Predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio. Un misterio, hermano, que en el Antiguo Testamento se hablaba por señales, por signos, por portento. A nosotros nos dice el libro, la carta de Pablo a los Hebreos, en el capítulo 1, que nos habla Dios a través del mismo Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo, manteniendo en secreto durante siglos este misterio, hermano. Y a nosotros que ahora, en cumplimiento del designio de Dios eterno, ha quedado manifestado, se nos ha revelado. Entonces no podemos leer, no podemos vivir esta Navidad de corrido. Hay que sentarse. No sé en qué momento Dios te permite encontrarte con este mensaje. Recuerda que no estamos señalando, no estamos juzgando, pero sentémonos a meditar lo que estamos celebrando, para que no sea cuando se desmonte ese arbolito de la casa, cuando se desmonte esa estrella que está fuera de la casa, cuando se desmonten esas luces que están fuera de la casa, se desmonte la alegría y se desmonte el gozo en nuestra vida, porque esa no es la Navidad. Los signos importan, las señales nos muestran a nosotros, pero es una luz interior, es una luz que vive en nosotros, es una Navidad eterna para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio, de Él nos viene la sabiduría. Démosles gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Yo le preguntaba a Dios, digo yo, ¿y será Señor, que hacemos ese compartir? Tú quieres, Padre amado, que hablemos de ti,
que vivamos en esa gracia, porque la gente está muy afanada hoy, hermano. Y volvemos a decirlo, no es que seamos obsesionados, no es que seamos extremistas, hay que vivir, lo que se siembra hay que recoger los frutos, pero hay que tener cuidado porque nosotros no somos del mundo. Dios en Jesucristo nos ha elegido del mundo, nos ha apartado, no de que del hermano y de aquel, de que para vernos superiores, no, que tenemos que tener esa mirada puesta en lo eterno, disfrutar, pero no amanecer resacados. Hay personas que la Navidad les sirve para resaca, entonces no reciben esa bendición. Y no es responsabilidad de Dios, ya lo hemos escuchado anteriormente. Una piedra, una roca en un río caudaloso, por años, esa roca en ese río caudaloso por años, el agua pasa y pasa ese caudal y pasa ese caudal. Pero un día sacamos esa roca del río y la rompemos y está totalmente seca por dentro. La responsabilidad no es del agua, que esta roca no haya recibido la llenura de esta agua que todos los años pasa por ella, sino de la roca que no se abre. Así también la gracia de Dios nos visita cada día y nosotros somos responsables en ese libre albedrío de abrirnos a esa gracia de Dios. El evangelio de hoy nos habla a nosotros de la anunciación a María y a cada bautizado, a través de María a cada uno de nosotros. Al sexto mes, esto está en Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 38. Escuchemos la palabra de Dios, con el oído del corazón, con el oído del alma. Esa palabra de Dios que se han escrito e inscrito en nuestros corazones a través del amor de Dios Jesucristo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Cada uno de nosotros es un ángel. Cada uno de nosotros es un ángel de Dios para proclamar la palabra, para proclamar la esperanza, para proclamar la buena nueva. A una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. Nosotros tenemos que proclamar la palabra a tiempo y a destiempo, con nuestra vida, con nuestra obra. De la familia de David, la virgen se llamaba María. Hay muchas María en esta vida. Hay muchos que necesitan ese saludo del ángel. Hay muchos que necesitan ese llénate, alégrate, llena de gracia, alégrate, lleno de gracia, porque el Señor está contigo. Y nosotros, así como ese ángel que se coloca, muchos colocan un ángel en el tope del árbol de Navidad, o colocan esa estrella en el árbol de Navidad. Es un signo de que usted y yo somos ese ángel o esa estrella para que otros escuchen el mensaje, para que otros lleguen a los pies del Señor. Como nosotros también tenemos que mantenernos firmes y perseverantes con la gracia de Dios. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, y llega el ángel de Dios hasta nosotros hoy, a través de María, escuchemos ese saludo. Alégrate, alégrate llena de gracia, que el Señor está contigo. Hermano y hermana, tú que estás ahí, o tú que vas a escuchar este mensaje, alégrate, que el Señor está contigo, el Señor está conmigo. Emmanuel, Dios con nosotros, pero que no sea de labio. Oh, Emmanuel, Dios con nosotros. No. El Dios que vive en mí, el Dios que me ha elegido como su hijo. Y estoy hablando de usted también, mi hermano y mi hermana. Pero hay que ser obediente a esa fe. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida. Hay situaciones de la vida que nos van a conmover. Pero no se nos puede olvidar que hemos sido llenados de la gracia de Dios en el bautismo. Y aunque nos conmuevan las cosas de la vida, la alegría de ese anuncio de salvación, la alegría de ese anuncio de vida eterna, tiene que permanecer por encima de ese conmoverse. Al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal saludo. Puede ser que ahora mismo nosotros nos estemos preguntando qué significa esta situación que estoy viviendo. ¿Qué significa esto que me ha tocado vivir? ¿Qué significa? Pero Dios siempre tiene la respuesta a lo que debemos entender y aprender para el plan de santidad a la que nos ha llamado. Pero el ángel le dijo, no temas en eso que te inquieta, hermano y hermana. Y a mí también, no temas, porque ha encontrado el favor de Dios. Y el favor de Dios es que tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Ese es el favor de Dios. Y que estamos en sus poderosas manos. Y que Él nunca nos abandona. Y que ese evento, eso que celebramos hoy, de hoy ya, víspera de Navidad para mañana, es una Navidad eterna. Pero tiene que haber una Navidad
interior en nuestra vida. Una Navidad que la vivamos en plenitud, y que seamos también nosotros ese signo de Navidad, esa señal de Navidad. Después del 25 viene la octava de Navidad, que son 8 días que el Espíritu Santo le manifiesta al magisterio de la iglesia, pero esos 8 días son como un día, hermano. Es de ahí que ese evento no puede pasar de largo. Por eso viene esa octava de Navidad, como también tenemos la octava de Pascua en la Cuaresma, porque la iglesia, que es madre y maestra, quiere injertar en nuestra vida ese tiempo fuerte de la liturgia, para que entendamos que aunque nos toquen Cuaresma en la vida, aunque nos toquen tiempo de misterio doloroso, no podemos olvidar los misterios gozosos de esa anunciación. No podemos olvidar los misterios gloriosos de esa resurrección. No podemos olvidar los misterios luminosos de ese bautismo en Cristo Jesús que hemos recibido. No temas, porque has encontrado el favor de Dios. Dice el ángel a María, concebirá. María concebió y dio a luz a un hijo, y es Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero también nosotros concebiremos en esta vida la gracia de Dios siempre. Concebiremos ese querer de Dios en nuestra vida. Concebiremos lo que esperamos de Dios y lo que Dios siempre nos da. Hay una concepción en nuestra vida de esperanza, de amor, de fe, de gozo. Es de ahí que nosotros tenemos que ser ese otro Cristo. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. No hay otro nombre, no hay otro texto bíblico en el que se diga que ese Hijo del Altísimo, porque se nos manifiesta a través de la Navidad. Nosotros somos hijos en el Hijo, en el bautismo. Hijo del Dios Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. Esa promesa de Dios en nuestra vida no terminará jamás. De que tú y yo no pertenecemos al momento de ahora solamente, de que no pertenecemos a la crisis de ahora solamente, de que no pertenecemos a la muerte que nos puede aguardar en esta vida terrenal solamente, sino que su reinado en nosotros no terminará jamás. El reinado. Así comienza el año litúrgico, con esa celebración antes del primer domingo de Adviento. No se nos puede olvidar Jesucristo, Rey del universo, el Rey de nuestra vida. María entonces dijo al ángel, y hoy cada uno de nosotros, ¿cómo puede ser eso? No di que, no, yo no lo creo, o ¿quién me lo puede probar? No. En cada situación de la vida, hermano, aprender de María en esa fe. Explícame, Señor, ¿cómo yo puedo entender esto que tú me estás permitiendo vivir? Explícame qué tengo que aprender de esto que tú me estás permitiendo vivir. ¿Qué debe cambiar en mi vida con esto que tú estás permitiendo en mi vida, vivirlo? El ángel le contestó a María, y hoy a nosotros también. El Espíritu Santo, en eso que te toque vivir, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Cada día, cada respirar, cada momento, cada aliento, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo, usted sabe que estamos haciendo una analogía de la palabra de Dios. Nosotros estamos dentro de esa palabra. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Por eso estamos reflexionando, estamos meditando la palabra de Dios, haciendo una analogía en nuestra vida. Pero ese niño será santo, que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez. También hay situaciones de nuestros hermanos, hay situaciones de esa familia, de ese conocido alrededor nuestro. Pero ¿qué sucede? Que hay un llamado para nosotros, al igual que a María. También tu pariente Isabel está esperando un hijo a su vejez, aunque no podía tener familia y se encuentra ya en el 6º mes de embarazo. Para Dios nada es imposible. En eso que Dios nos ha encomendado, servir en ese ministerio, en esa familia, en ese trabajo, en ese caminar de la vida, para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Entonces tenemos nosotros que poner esa gracia de Dios delante de nosotros, ese poder de Dios delante de nosotros, ese amor de Dios delante de nosotros, delante, detrás y por los lados, porque para Dios nada es imposible. María dijo entonces, y eso es lo que vamos a decir nosotros, no porque yo te lo diga, hermano, que salga de tu corazón. Navidad. El verbo se hizo carne
y puso su tienda entre nosotros. Navidad, Dios se hizo hombre para que el hombre regresara a Dios. Navidad, Dios se hizo carne para que nuestra carne se divinizara para regresar a Dios. Navidad, el cielo se funde con la tierra. Navidad, la gracia de Dios se funde en nuestra vida. María dijo entonces, y hoy nosotros, hágase en mí tal como has dicho. Hágase en mí según tu palabra. Y este año 2023, que ya casi termina, y empezamos un 2024, escuchemos Lucas 1:45. Lucas 1:45. Dichoso tú, por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dichosa tú, hermana, dichoso tú, hermano, por haber creído que se cumplirán en ti la promesa del Señor. La promesa del Señor, tuyas son, mías son. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Que la gracia, la paz y el amor de Dios inunden todo tu ser, tu casa, tu familia, tu hogar. Y esa es la Navidad. Nada ni nadie nos puede apartar de ese regalo, del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Le digo a Dios Padre, en el nombre de Jesús, que te permita sentir ese abrazo santo que te envío desde este lugar, ese abrazo de hermano que te envío desde este lugar. Y aunque tú no me conozcas personalmente, o yo no te conozca personalmente, quiero decirte con sencillez y en la humildad de Cristo que doy gracias a Dios por ti, que siempre está en mis oraciones. Presento a Dios tu vida, presento a Dios tu alma, tu familia, todo lo que te inquiete, lo presento a Dios en todas mis oraciones. Y esto lo digo, hermano y hermano, con humildad. Dios es el que obra, pero lo hago en ese amor de Dios, sabiendo que Él te llamó a ser parte esencial de esta obra que Él nos ha encargado. Un abrazo y un beso santo. Feliz Navidad, feliz y santa, bendecida Navidad para ti y todos los tuyos. Alégrate lleno y llena de la gracia de Dios, porque el Señor ha estado y estará siempre contigo y en ti. Dios te bendiga.